Una colilla quedó en el lugar donde Rocío Van Ninkoff desapareció. Durante años, aquella prueba no tuvo nombre. Solo decía algo incómodo: allí había estado un hombre que la investigación no lograba identificar. Sin embargo, el foco se cerró sobre Dolores Vázquez, una mujer marcada por su relación pasada con la madre de Rocío, por rumores y por una lectura emocional del caso. Años después, otro asesinato, el de Sonia Caravantes, hizo que el ADN hablara de nuevo. Y entonces la historia cambió de dirección. Rocío Van Ninkoff Hornos vivía en Mijas, en la provincia de Málaga. El 9 de octubre de 1999 desapareció. Las fuentes revisadas no permiten reconstruir públicamente cada minuto de sus últimas horas. Y ese límite importa. En este caso, llenar los silencios con escenas imaginadas sería repetir uno de los problemas que lo hicieron tan grave. Lo que sí consta es que su desaparición abrió una investigación de enorme presión social. Rocío era joven, el caso tocaba a una familia conocida en su entorno, y el miedo se instaló rápido en una zona que hasta entonces no se veía a sí misma como escenario de una historia así. Semanas después, el cuerpo fue localizado en Altos del Rodeo, en Marbella, a distancia del punto donde se situaba el inicio del crimen. Aquello ya planteaba dos planos distintos: el lugar de la desaparición y el lugar donde apareció el cuerpo. Para los investigadores, cada escenario podía contener una parte diferente de la verdad. Había restos biológicos, objetos, desplazamientos, declaraciones y una comunidad entera intentando entender qué había ocurrido. La separación entre ambos lugares también obligaba a pensar en traslado, oportunidad y conocimiento de la zona, pero sin convertir esas preguntas en certezas antes de tiempo. La primera anomalía no fue solo criminal. Fue investigativa. En el material recogido apareció un perfil masculino no identificado. Pero durante la primera fase, la hipótesis que ganó fuerza miró hacia Dolores Vázquez, expareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío. Esa relación personal, convertida en narrativa pública, empezó a pesar casi tanto como las pruebas. El caso dejó de ser únicamente la búsqueda de quién había matado a Rocío. Se convirtió también en el examen de cómo una sospecha puede crecer cuando encaja demasiado bien en una historia previa. Ese encaje aparente fue peligroso, daba una explicación emocional, pero no resolvía el dato material que esperaba una identidad. La investigación inicial avanzó bajo una presión enorme. Había una víctima joven, una familia rota y una opinión pública que necesitaba una respuesta. Dolores Vázquez quedó situada en el centro de esa respuesta. Según las resoluciones y notas judiciales posteriores, fue encarcelada preventivamente el 7 de septiembre de 2000. En septiembre de 2001, un jurado la condenó a 15 años de prisión por el asesinato de Rocío. No era una sospecha menor, era una condena penal por un crimen que después se demostraría que no había cometido. La acusación construyó una lectura del caso apoyada en el vínculo previo entre Dolores y Alicia Hornos, en tensiones personales y en una interpretación del entorno familiar. La defensa sostuvo su inocencia. Lo esencial, visto con distancia, es que la prueba biológica masculina seguía sin llevar a Dolores. En aquel momento no conducía a nadie concreto, pero tampoco desaparecía. Era una pieza incómoda. Confirmaba que en la escena había una presencia que no encajaba del todo con el relato que se estaba consolidando. En un expediente penal, esa clase de pieza no es decorativa. Puede quedarse sin respuesta durante un tiempo, pero debería impedir que una hipótesis se cierre como si todas las demás hubieran sido descartadas. Dolores pasó 519 días privada de libertad. Salió de prisión el 8 de febrero de 2002. Después fue absuelta. Ese dato debe decirse con claridad, sin medias tintas. Dolores Vázquez no fue la autora del asesinato de Rocío Van Ninkoff. Fue una mujer condenada en una primera fase y exonerada después, cuando el caso se abrió hacia otra dirección. Para ella, el giro no llegó como una corrección limpia, sino después de cárcel, titulares y una marca pública que ya había circulado durante años.
Pero esa otra dirección no nació del propio expediente de Rocío de manera inmediata. Llegó por un crimen distinto. En agosto de 2003, Sonia Caravantes fue asesinada en Coín, también en Málaga. La investigación de su muerte produjo una comparación genética decisiva. El ADN que vinculaba al sospechoso con Sonia Caravantes coincidía también con una colilla relacionada con el caso Baninkoff. El nombre que hasta entonces no aparecía en el expediente empezó a tomar forma: Tony Alexander King. Tony Alexander King era un ciudadano británico residente en España. La prensa informó de que trabajaba y vivía en la zona de Málaga, y de que tenía antecedentes en Reino Unido. Pero en el guión no hace falta convertirlo en una figura de sombra antes de tiempo. Lo que hizo avanzar el caso no fue una intuición, sino una comparación genética. En septiembre de 2003, los análisis relacionaron a King con el asesinato de Sonia Caravantes y con la colilla del caso Rocío Baninkoff. La colilla estaba vinculada al lugar donde Rocío desapareció. Lo que durante años había sido un perfil masculino sin nombre pasaba a estar asociado a una persona concreta. La investigación ya no dependía solo de declaraciones, impresiones o interpretaciones del entorno. Tenía una conexión material entre dos casos separados por casi 4 años. Esa conexión no nació de una nueva teoría psicológica, sino de una comparación. Una muestra frente a otra muestra, un perfil frente a otro perfil. La importancia de ese giro es difícil de exagerar, pero conviene no exagerarlo mal. Una prueba de ADN no cuenta por sí sola toda una historia. No dice qué pensó alguien, no describe cada movimiento, no reconstruye todas las horas perdidas. Lo que sí puede hacer es situar un perfil genético en un punto crítico. En este caso, esa situación obligó a mirar de nuevo el expediente. Lo que antes se había leído como una historia cerrada empezó a abrirse. La segunda confirmación llegó en 2004. Según informó la Guardia Civil y recogió la prensa, se detectó ADN de King en restos adheridos a un pelo hallado en unos plásticos próximos al lugar donde apareció el cuerpo de Rocío, en Altos del Rodeo. Esa segunda muestra unía al mismo hombre con dos escenarios: el lugar de la desaparición y el entorno donde fue localizado el cuerpo. La investigación ya no estaba ante una coincidencia aislada. La distancia entre ambos puntos, señalada en la información disponible, reforzaba el valor narrativo y probatorio de esa doble presencia. No era solo un rastro en un borde del caso, sino una huella repartida entre fases distintas del crimen. Durante el juicio posterior, mandos de la Guardia Civil reconocieron que pudo haber errores de enfoque en la primera investigación. Esa frase es sobria, administrativa, casi fría. Pero detrás de ella había 519 días de prisión para una inocente. Una familia que había vivido años con una versión judicial equivocada y una víctima cuyo caso había sido interpretado a través de una hipótesis que no resistió la aparición de la prueba genética. El detalle que hizo avanzar el caso era pequeño en apariencia: una colilla. Después, un pelo con restos adheridos en unos plásticos. Objetos mínimos, fáciles de pasar por alto para quien piensa en el crimen solo como una escena grande y dramática. Pero la ciencia forense trabaja muchas veces al revés: reduce el ruido, separa materiales, compara perfiles y obliga a la narración a someterse a datos. En el juicio de 2006, peritos e investigadores ratificaron la relevancia de esas muestras. Según la crónica de EFE recogida por 20 minutos, los peritos sostuvieron que no había duda sobre la correspondencia del ADN hallado con Tony King. También se informó de un elemento que corregía parte de las versiones atribuidas al acusado. Agentes de la Guardia Civil indicaron que no apreciaron restos de gasolina sobre el cadáver, aunque sí broza quemada. Esa diferencia es importante. No todo lo que una persona declara, recuerda o dice haber hecho se convierte automáticamente en hecho probado. La investigación debe contrastarlo. Otra línea quedó cerrada con prudencia judicial. Robert Graham, amigo de King, fue mencionado en la causa, pero las fuentes citadas indican que no se halló su perfil genético entre los restos orgánicos próximos al cuerpo.
y que fue exculpado. Por eso no debe presentarse como partícipe. En un caso marcado por una acusación errónea, repetir insinuaciones sin base sería especialmente irresponsable. La revelación parcial, entonces, no fue solo que King apareciera en las pruebas. Fue que el caso mostraba cómo una investigación puede tener piezas correctas y, aún así, ordenarlas de manera equivocada. El ADN estaba ahí. La pregunta era por qué no había cambiado antes el rumbo de la historia. Cuando el caso llegó de nuevo a juicio, ya no se discutía solo la muerte de Rocío. También se discutía el fracaso anterior. Cada prueba contra King iluminaba, al mismo tiempo, la sombra que había caído sobre Dolores Vázquez. El tribunal escuchó a peritos, agentes y testigos. La prueba genética situaba a King en puntos clave. La primera condena contra Dolores quedaba como una advertencia difícil de mirar de frente. El Tribunal Supremo confirmó en 2007 la condena de 19 años de prisión a Tony Alexander King, por el asesinato de Rocío Banninkoff. Esa es la resolución judicial firme que permite hablar de él como condenado por este crimen. Antes de esa sentencia, podía hablarse de acusado, sospechoso o procesado, según el momento. Después, la situación jurídica cambió. Para la familia de Rocío, la sentencia cerraba una parte del expediente, pero no devolvía el tiempo perdido ni borraba el camino recorrido. Para Dolores Vázquez, la absolución tampoco reparó por sí sola el daño. Había pasado por prisión, exposición pública y una condena que después se desmoronó. El caso había dejado dos víctimas de naturalezas distintas, Rocío, asesinada, y Dolores, señalada y privada de libertad por un crimen del que fue absuelta. La tensión más dura del caso está ahí. No solo en descubrir quién fue condenado finalmente, sino en entender cómo el sistema pudo llegar primero a otra respuesta. Una respuesta que parecía cerrar el caso, pero que no explicaba la prueba que acabaría cambiándolo todo. Las consecuencias judiciales siguieron durante años. Dolores Vázquez reclamó una indemnización de 4 millones de euros por los daños sufridos durante el tiempo que estuvo en prisión. La Audiencia Nacional rechazó esa reclamación en 2012. El argumento, según la nota del Poder Judicial, no fue que se cuestionara su inocencia, sino que la vía procesal elegida no era la adecuada. El Supremo confirmó en 2015 el rechazo de la indemnización por ese mismo marco jurídico. Incluso ahí hubo discrepancias. La sentencia incluyó un voto particular partidario de indemnizarla por el tiempo en prisión provisional. Este punto exige cuidado. Decir que la indemnización fue rechazada no significa decir que Dolores fuera culpable. Las propias notas judiciales distinguen la cuestión de fondo de la vía procesal. El caso muestra una distancia incómoda entre verdad penal, reparación institucional y experiencia humana. Una persona puede ser absuelta y, aún así, no obtener por esa vía la compensación que reclama. Para el espectador, puede parecer una contradicción moral, para el tribunal, fue una cuestión de cauce legal. Esa diferencia es precisamente lo que vuelve tan áspero el tramo final del caso. También quedaron consecuencias sociales. La cobertura mediática del caso fue intensa y a menudo centrada en la personalidad de Dolores, en su vida privada y en la relación con Alicia Hornos. Con el paso del tiempo, esa mirada fue cuestionada. No porque los medios no deban cubrir un crimen grave, sino porque la cobertura puede reforzar hipótesis antes de que estén probadas. En True Crime, esa es una lección esencial. Una historia que parece narrativamente potente puede ser jurídicamente falsa. Cuando el relato público corre más rápido que la prueba, corregirlo después es mucho más difícil que haberlo tratado con prudencia desde el principio. Para la investigación criminal española, el caso Banninkoff quedó asociado a la importancia del ADN y a los riesgos de un enfoque cerrado demasiado pronto. La ciencia forense no sustituyó a todo el trabajo policial, pero obligó a corregirlo. Una muestra biológica que inicialmente no había dado nombre acabó señalando el camino cuando otro crimen permitió la comparación.
El desenlace conocido es claro en lo esencial. Rocío Van Ninkoff fue asesinada. Dolores Vázquez fue condenada primero y absuelta después. Tony Alexander King fue condenado por el asesinato de Rocío, y el Tribunal Supremo confirmó esa condena de 19 años en 2007. También fue condenado por el asesinato de Sonia Caravantes, el caso que permitió conectar genéticamente los dos expedientes. Pero no todo queda cerrado con una sentencia. No consta públicamente, en las fuentes revisadas para este dossier, una reconstrucción completa de las últimas horas de Rocío. Tampoco consta una explicación única y definitiva de todas las decisiones internas que llevaron a centrar la primera investigación en Dolores. Hay elementos conocidos, presión social, una hipótesis personal, pruebas biológicas no identificadas, errores de enfoque reconocidos después. Con eso basta para entender el arco del caso sin inventar lo que falta. La resolución abierta no consiste en sembrar conspiraciones. Consiste en aceptar que un caso puede tener una verdad judicial firme y, al mismo tiempo, dejar preguntas institucionales. ¿Qué pesa más en una investigación cuando las pruebas no encajan con la historia que parece más cómoda? ¿Cuánto tarda un sistema en corregirse cuando ya ha presentado una respuesta? ¿Qué ocurre con quien queda atrapado en una narrativa equivocada? Rocío no puede quedar reducida al error judicial. Sonia Caravantes tampoco debe ser recordada solo como la víctima que permitió resolver otro caso. Y Dolores Vázquez no puede seguir apareciendo como una sombra ambigua cuando las resoluciones posteriores dejaron clara su absolución. Contar este caso con rigor significa poner a cada persona en su lugar exacto. El caso Rocío Van Ninkoff incomoda porque no habla solo de un asesino. Habla de una investigación que miró en una dirección equivocada, de una prueba pequeña que esperó años para tener nombre y de una absolución que no borró el daño público. La verdad, en un expediente criminal, no siempre llega con una escena espectacular. A veces llega en una colilla, en una comparación genética, en una frase de un perito. Y cuando llega tarde, deja una pregunta difícil. ¿Cuántas veces una historia convincente puede tapar una prueba incómoda? Si queréis, dejad en comentarios qué parte del caso os parece más decisiva, el ADN, el error inicial o la falta de reparación posterior. En Almas Corruptas seguiremos mirando estos casos desde los hechos, no desde el ruido, siempre.